Hola a todos mis alumnos del Colegio Nahuelquín de segundo ciclo. Hoy día vamos a hacer la clase número 2, ¿ya? Y para ello vamos a realizar una actividad del libro de la página número 11, en donde tenemos que graficar una función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática que aparece en el libro es x cuadrado simplemente, ¿ya? Ahí aparece una tabla, ¿cierto? Con valores que toma X, un espacio donde vamos a hacer el desarrollo, ¿cierto? Para obtener el valor de Y y finalmente vamos a escribir el punto para luego graficar, ¿ya? La primera parte ustedes ya la han hecho un poco ya en las actividades anteriores, así que no va a ser nada nuevo, ¿ya? Entonces, como en este caso X vale menos 3, tengo que calcular f de menos 3. F de menos 3 es igual a, como es X al cuadrado, ¿cierto? Va a ser menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3 y eso sería 9, ¿ya? Por lo tanto, el punto sería menos 3,9, ¿ya? Eso tengo que hacer con todos los puntos de X para obtener puntos y luego graficar, ¿ya? Luego calculo f de menos 2, que sería menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2 es 4. El punto sería menos 2,4. Luego calculo f de menos 1, que sería menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1, el punto sería menos 1,1, ¿cierto? En el punto, aquí va la X y aquí va la Y por si acaso, ¿ya? Como esta es la X y el valor que obtuve es la Y, ahí armo el punto. F de 0 sería 0 al cuadrado y eso sería 0. 0 por 0 es 0, entonces aquí me quedaría el punto 0,0. F de 1 sería 1 al cuadrado es 1 por 1 y eso es 1, por lo tanto el punto sería 1,1. F de 2 sería 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, el punto sería 2,4. Y f de 3, que sería 3 al cuadrado, perdón, al cuadrado, aquí era 9, luego 3, al cuadrado, que sería 3 por 3, 9, el punto sería 3,9. En el libro, chiquillos, la actividad por si acaso aparece desde el menos 5 y llega hasta el 5. Yo por espacio en la pizarra no lo hice con todos los números, lo hice desde el menos 3 hasta el 3, ¿ya? Pero ustedes tienen que hacer lo mismo con el número menos 4, menos 5 y después con el 4 y el 5, ¿ya? Ahora vamos a poner estos puntitos o pares ordenados en el plano cartesiano, ¿ya? El plano cartesiano... en el plano cartesiano sería menos 3,9, ¿ya? Entonces, como el menos 3 tengo que buscarlo en el eje X, ¿cierto? El eje X es el eje que está botadito, ¿cierto? Que está de forma horizontal. Voy a buscar el menos 3. Aquí está el menos 3, ¿cierto? Y el 3,9, ¿cierto? El 9 es positivo, por lo tanto yo tengo que ir hacia arriba, ¿ya? Voy a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y llego hasta el 9. El 9 está más o menos por aquí. Entonces mi punto menos 3,9 estaría ahí, ¿ya? Ahí así se ubica un punto en el plano cartesiano. Luego voy al segundo punto, menos 2,4. El menos 2 está aquí y el 4 está ahí, entonces tengo que subir. 2,4. Ahí está el otro punto. Luego el menos 1,1. Menos 1, el 1 está aquí, ¿cierto? Menos 1,1. Ahí. Luego el 0,0 está acá. Después está el 1,1. Aquí está la X, 1,1 acá. Después el 2,4. 2,4, ¿cierto? Y el 3,9. Ya, con esos puntos basta para yo dibujar mi parábola, ¿cierto? Voy a unir todos los puntitos que ahí marqué en el plano cartesiano para dibujar la forma de la parábola de la función x cuadrado, ¿ya? Acuérdense que la parábola tiene esta forma. No me quedo tan derechita, pero es algo así, ¿ya? Es algo así la parábola. ¿Ya? Esta parábola abre hacia arriba, ¿cierto?
cosa que ya debería haberme fijado, ¿cierto? Porque como la función cuadrática tiene el coeficiente que acompaña la x cuadrado positivo, entonces yo sé que la parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, como abre hacia arriba, tiene un punto mínimo, ¿ya? Un punto que es el más bajo, ¿ya? Y ese punto que es el más bajo está ahí, ¿ya? Ese se llama vértice, que ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿cierto? Hicimos unos ejercicios con la fórmula y ahora lo vamos a mencionar nuevamente porque son los puntos más importantes de la parábola, ¿ya? El punto más bajo en este caso que es el vértice, ¿cierto? Que sería en el 0,0, ¿ya? También hay otros elementos como las raíces o las soluciones. Acuérdense que habíamos dicho que las soluciones son donde esta parábola corta o intersecta al eje X. Como en este caso la parábola justo nace ahí en el 0, 0, quiere decir que el vértice, o sea, el 0, 0, también son las soluciones, ¿ya? O sea que las dos soluciones son iguales. El x1 y el x2 valen lo mismo, que es 0. Aquí le voy a poner el x1 es igual al x2. Y así esta parábola hubiera estado un poquitito más abajo, ¿ya? Si hubiera sido así, por ejemplo, y hubiera cortado, por decir un ejemplo, en el menos 3 y el 3, ahí las soluciones hubieran sido distintas. Hubiera sido una menos 3 y la otra hubiera sido el 3. Ya, pero en este caso, ¿cierto? Como solamente tocan un punto al eje X, y justamente ese punto coincide con el vértice porque es el punto más bajo, también coincide con que las soluciones también valen 0, ¿ya? Entonces, ese punto que es vértice también son las soluciones. Y también hay otro punto importante que es donde esta parábola corta al eje Y. O sea, el dibujo en alguna parte pasa, ¿cierto? Intersecta al eje Y, que es el eje vertical, ¿cierto? Y justamente igual es en el 0, ¿ya? Entonces, intersecta el eje Y en el punto 0,0. ¿Ya? Entonces, en esta función coinciden hartas cosas porque justamente su vértice está ahí, ¿ya? Justo en el origen del plano cartesiano, ¿ya? Y también hay otro elemento de la función, del dibujo de la función cuadrática, ¿cierto? De la gráfica, que es importante saber, que se llama eje de simetría, ¿ya? El eje de simetría es la línea que pasa justo por el medio de la parábola, ¿ya? Que pasa también por el vértice. Y ese eje de simetría se escribe en función del eje X, ¿ya? Si el eje de simetría está aquí, entonces se escribe X igual a 0. Si el eje de simetría está por acá, se escribe X es igual a 2. Y así, ¿ya? Entonces, en este caso, el eje de simetría es X es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué aclaro todos estos conceptos? Porque en la guía nueva, ¿cierto? Aparecen preguntas relacionadas con el eje Y, ¿cierto? Donde la parábola intersecta al eje Y, que es donde corta a este eje, ¿cierto? También hay una pregunta del eje de simetría, en donde tienen que escribir X es igual al número, ¿cierto? Por donde pasa ese eje, que en este caso igual es 0, pero los de la guía no son 0. O sea, yo hice el ejercicio 1 del libro, el cual ustedes igual tienen que hacer, ¿cierto? Y también tienen que hacer otros más, ¿ya? Vamos a revisar la guía. Vamos a revisar la guía. Entonces le vamos a echar un vistazo a la guía, ¿cierto? Ahí sale marcado en amarillo las actividades del libro que tienen que hacer. Y aquí empiezan los ejercicios de la guía. En el ejercicio 1 solo es de evaluar, ¿cierto? Y les dan la función cuadrática y les preguntan cuánto es f de menos 2 más f de 2, ¿cierto? Primero ustedes evalúan la función en menos 2, luego la evalúan en 2 y finalmente suman los resultados que le dieron de cada evaluación, ¿ya? Por ejemplo, si f de 2 les da 5 y f de 2 les da 3, 5 más 3 sería 8, ¿ya? No sé cuánto da, por ejemplo, yo di un ejemplo nomás, ¿ya? La pregunta número 2, ¿cierto? Dice la parábola representada en el gráfico de la figura, ¿a qué función corresponde? Ahí, ¿cierto? La parábola toca en un punto al eje X, por lo tanto, en ese punto que sería en el menos 1,
son las soluciones. Las dos soluciones serían iguales en este caso, al igual que en el ejercicio que yo hice en la pizarra, ¿cierto? Porque corta solamente en un punto al eje X. Ya, entonces esas soluciones ustedes las tienen que reemplazar aquí en las funciones que aparecen en las alternativas. Cuando les dé 0, eso quiere decir que ahí encontraron la función que corresponde. Luego pregunta, ¿en qué punto la parábola intersecta al eje Y? Ya, se refiere al ejercicio de arriba. ¿En qué punto corta al eje Y? ¿Cierto? El eje Y es el eje vertical y esta parábola en algún punto corta, ¿cierto? Y ahí está marcado el punto incluso. Entonces ustedes tienen que ver qué punto es ese. Ya, ahí están los puntos. Luego me pregunta, dada la función cuadrática que está ahí, el punto de intersección del eje de simetría con el eje X es. Me está preguntando por el eje de simetría nada más, ¿ya? Y el eje de simetría lo obtengo calculando la primera parte del vértice, ¿ya? Acuérdense que yo les dije que el vértice tenía una fórmula, ¿cierto? La fórmula era... ¿dónde tengo el lápiz? La fórmula era menos b partido por 2a. Era la primera parte, coma, f, evaluada en ese mismo punto, ¿cierto? Ya era, esa es la fórmula del vértice. Entonces, como esta parte que está aquí representa la x, ustedes basta con que calculen solamente menos b partido por 2a y ahí obtienen el eje de simetría, ¿ya? Esa es la fórmula para calcular el eje de simetría. Eso es lo que tienen que hacer aquí en el cuadro. ¿Ya? Después pregunta por el punto de intersección de la gráfica con el eje Y de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieren saber el punto de intersección con el eje y obviamente no quieren hacer toda esa gráfica que hicimos recién, ¿cierto? Como ejemplo, tienen que evaluar la función cuando x vale 0, ¿ya? Cuando x vale 0. Ahí les da el punto de intersección con el eje Y, ¿ya? Luego dice, dada la función cuadrática, su gráfica, y aquí ya deberían, a ver, habla de las intersecciones con el eje X, las alternativas, por lo tanto, las intersecciones con el eje X tiene que ver con las soluciones. Y deberían sacar las soluciones con la fórmula, ¿cierto? La fórmula, esa fórmula larga que aparece en el video anterior, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido por 2a. Esa es la fórmula de las soluciones, ¿cierto? Ahí obtienen las dos soluciones y si las dos soluciones son diferentes, intersecta dos veces el eje X. Si la solución es la misma para la solución 1 con la solución 2 son iguales, entonces tiene solamente una intersección con el eje X. Si no les da un número real, quiere decir que no hay intersecciones con el eje X. Y también habla de una intersección con el eje Y. Acuérdense que la intersección con el eje Y ustedes la determinan evaluando la función en 0, cuando x vale 0, ¿ya? Luego aparece un ejercicio contextualizado de función cuadrática, ¿cierto? Sobre el lanzamiento de unos juegos artificiales. Y pregunta cuánto demoran los fuegos artificiales en alcanzar su altura máxima. O sea que, ahí cierto, yo les dibujé con rojo más o menos la función cuadrática, ¿ya? O sea, perdón, la gráfica de la función cuadrática. Entonces el punto máximo, tienen que acordarse ustedes de qué estamos hablando cuando hablamos de punto máximo, porque habla de alcanzar su altura máxima, que es lo que será lo que tienen que calcular ahí. Y bueno, todas las preguntas que hacen de ese ejercicio están relacionadas con lo que ya hemos visto. Entonces, supongamos que aquí yo tengo una parábola que está así, ¿ya? Y su vértice fuera 1,10. Supongamos que ese es su vértice, ¿ya? ¿Se ve? Sí, se ve. Supongamos que su vértice fuera 1,10. Entonces el eje de simetría, ¿cierto? Es donde me corta justamente la parábola a la mitad
y el vértice está justo ahí en la parte más arriba y justo en la mitad también, ¿ya? Entonces aquí en el eje X pasa por el 1, por lo tanto ese 1 está ahí en el vértice, ¿ya? Entonces el eje de simetría está en X es igual a 1, ¿ya? Entonces en el ejercicio donde le preguntan por el eje de simetría, ustedes tienen que calcular el vértice y ahí van a obtener el eje de simetría, porque en el valor de X, ese es el que les da el eje de simetría, ¿ya? Después más preguntas, donde pregunta por la intersección de la gráfica con el eje Y, ¿cierto? El eje Y, ¿cierto? Es este de aquí, el vertical, por lo tanto, si la parábola viene aquí, aquí me corta, aquí intersecta al eje Y, por lo tanto, en ese punto, yo tengo que responder ese punto, ¿cierto? Que sería cuando X vale 0 y la Y vale, no sé, pues en este caso yo creo que vale como, pongámosle 9, por decir un ejemplo, ¿ya? Porque como está más abajo del 10, pongámosle 9, pero en realidad es un ejemplo que inventé nomás, ¿ya? Pero algo que tenga sentido. Ya, otra cosa. Cuando la parábola corta dos veces al eje X, como en este caso, ¿cierto? Aquí yo tengo mi solución 1 y acá yo tengo mi solución 2, ¿ya? Y si la parábola no me corta ninguna parte al eje X, por ejemplo, si yo la dibujo de aquí para abajo, en la parábola, ¿cierto? Sigue para abajo y no cortó ninguna parte al eje X, ¿ya? Eso quiere decir que las soluciones no son reales, ¿ya? Aquí las soluciones pertenecen a los números reales, ya aquí no. Ahora, si la parábola toca en un punto, justamente en un puntito al eje X, ahí quiere decir que las dos soluciones son iguales, ¿ya? Esos son los tres casos de las soluciones en una función cuadrática. Y yo creo que ya con eso estaríamos más o menos listos para que hicieran su guía 2 y los ejercicios del libro que les di, ¿cierto? Que son todos de graficar, o sea, tienen que hacer su tabla, obtener los puntos de coordenadas, ubicarlos en el plano cartesiano y luego unir los puntitos, ¿cierto? Y hacer su parábola. En la guía también aparece un problema que está contextualizado con juegos artificiales y pregunta sobre la altura máxima, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, lanzan un juego artificial y llega a su punto máximo y ahí explota, ¿cierto? Y luego cae. Entonces el punto máximo era el vértice, tienen que calcular el vértice. Después pregunta a qué altura explotan los fuegos artificiales. En el enunciado dice en qué momento explotan, ahí tienen que leer bien. Y después dice desde qué altura son lanzados los fuegos artificiales. ¿Desde qué altura? O sea, si me dicen que, por ejemplo, aquí parte, desde aquí los lanzan, como la función está en función del tiempo, tienen que calcular desde tiempo 0, ¿ya? Espero que les sirvan todas estas cosas que les acabo de decir para realizar la actividad del libro y también su guía. Nos estamos viendo el jueves con todas sus dudas. Espero que avancen de aquí al jueves, chiquillos. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.